nombre de nuestro Dios. Bueno, les decía que el tema se llama el que había nacido ciego. Amén. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué importante es que nosotros andemos en esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. En otros tiempos, ¿verdad? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar en esa luz. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesús es la luz. San Juan 3:19 dice la palabra de nuestro Dios así. San Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estamos viendo un punto importante, que el pecado hace que el ser humano aborrezca la luz de Cristo. Los seres humanos sin Cristo somos como los roedores bajo las piedras, que cuando los ilumina la luz de Dios huyen a la oscuridad. Eso es lo que hace muchas veces el ser humano que está en pecado. No quiere venir a la luz de Cristo, sino al contrario, huye de esa luz que es Cristo. Pero en este tiempo el Señor nos está haciendo un llamado a que nosotros vengamos a la luz que es Él, amén, a que dejemos de ser ciegos espiritualmente y que nuestros ojos se abran aún más, nuestros ojos espirituales, y tengamos esa visión para la cual el Señor nos ha enviado. Jesús es la luz, Jesús tiene que ser esa luz en nuestra vida. Entonces vemos a través de la palabra que el pecado es lo que impide ver la luz de Cristo. Y tenemos un ejemplo que no quise poner los textos bíblicos, pero está en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios, porque sabían que habían pecado, sabían que estaban en pecado, y entonces ellos quisieron huir de la presencia del Señor. Pero Jesús es la luz. Jesús dijo en San Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y mientras Jesús decía esto, había uno a su lado que no podía verlo. Es sorprendente que haya creído en Cristo a pesar de estar ciego. Y vamos a estar viendo esta lectura en San Juan capítulo 9, ¿verdad? Habla de un ciego de nacimiento, de un hombre que era ciego de nacimiento. Y los fariseos y demás que podían ver físicamente a Jesús lo negaban de 1000 modos. El ciego que no había visto a Jesús lo defendía. Miren qué tremendo. Este era un hombre, dice la palabra de Dios, que estaba ciego de nacimiento. Pero vamos a ver conforme vayamos desarrollando el tema, cómo este hombre defiende a Jesús. Su condición del ciego, aquí en San Juan 19, del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Dios así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es esa luz del mundo. Y dice la palabra de nuestro Dios que pero la ceguera de este ciego había de convertirse en la oportunidad para Cristo, para que la obra de Dios se manifestara. Este acontecimiento que iba a pasar en la sanidad de este ciego iba a ser ocasión para que la obra de Dios se manifestara en la vida de este hombre que era ciego de nacimiento. Además de ciego y pobre, era esclavo del pecado. Y 1 Corintios 2:14 dice
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Nosotros tenemos que entender las cosas del Señor espiritualmente, no naturalmente, porque si las queremos discernir naturalmente en nuestra humanidad, no las vamos a comprender. Entonces, este hombre, dice la palabra de Dios, que era ciego de nacimiento, pero había un propósito de Dios. Dios quería que su obra se diera a conocer a través de este ciego. Y así pasa en este tiempo, amados hermanos, hermanas, tú que me estás viendo a través de esta transmisión. Dios quiere manifestar su gloria ahí en esa adversidad que tú estás pasando, en esa enfermedad, en esa necesidad, ¿sí? Así como lo hizo con este ciego que dice la palabra de Dios que era de nacimiento. Y se puede usted imaginar cómo se sentía este ciego. Tal vez se sentía solo, se sentía triste, se sentía abandonado. Puedo imaginar que estaba pidiendo pues limosna por tener esa necesidad de no poder ver y no poder valerse por sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo trataría la gente? Yo puedo imaginarme que la gente lo trataba con desprecio, con rechazo, con repudio, con menosprecio, porque era un hombre necesitado. ¿Cuántas veces, verdad, hemos sido tratados así? Pero gloria a Dios porque estamos en la luz que es Cristo. Y el Espíritu Santo hace que esa luz de Cristo resplandezca en nuestra vida. ¿Cómo se habría llevado este ciego con su familia? ¿Sí? Tal vez era una situación difícil por la falta de su vista. Tal vez molestaba tanto a la familia que ya la familia ya no lo quería tal vez ni escuchar. Fíjense qué situaciones tan tremendas. ¿Será que haya tenido muchos amigos? ¿Usted qué piensa? ¿Será que este ciego en esa condición, él haya tenido muchos amigos? Tal vez tuvo poquitos, tal vez tuvo uno o tal vez no tuvo ninguno. Pero apareció por ahí el amigo de los amigos que se llama Jesucristo. Ese Dios maravilloso que está siempre al pendiente de nosotros. Este ciego tenía un problema, dice la Biblia, ¿verdad? En San Juan 9, 8, 34, vamos a leer el 8 y después nos saltamos al 34, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjense nada más, él tenía un problema. Aparte de ser ciego, tenía que mendigar porque no podía trabajar por su condición. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros pasamos situaciones difíciles? Amén. Pero vemos la mano de Dios, vemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Perdón, estoy equivocada, discúlpenme, es el 8. Dice: entonces los vecinos y los que antes habían visto que eran ciegos decían: ¿no es este el ciego que mendigaba? Estaban sorprendidos porque Dios había hecho un milagro en este ciego. Dice que el problema era porque no podía ver. Era un problema que tenía este ciego y mendigaba. Sí, pero dice que en su conducta del ciego vemos revelarse poco a poco la creciente lealtad del ciego para con Cristo, porque él escucha hablar del Señor y se enfrenta, ¿verdad?, al Señor, y Dios lo sana. Dice en el versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí vemos un acto de obediencia en este ciego, porque el Señor le da una orden y le dice: ve y lávate con lodo, porque ahí vas a recibir la vista. Y entonces, porque le hacían una pregunta en el versículo 10 y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista.
Gloria al nombre del Señor. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Porque recordemos que el trabajo de los fariseos siempre era andar juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué hermoso, porque miren, amados hermanos, este ciego, ¿verdad?, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él creyó, él obedeció, él fue y hizo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Y fueron abiertos sus ojos, gloria al nombre de nuestro Dios. Y algo importante que este hombre hizo, dice en el versículo 14, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Recordemos que en ese tiempo los fariseos, ¿verdad?, decían que no podía hacerse nada en el día de reposo. Ellos solamente se dedicaban a estar juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Pero meditemos en esto. ¿Qué día fue sanado este hombre? Fue sanado en día de reposo. Y los fariseos estaban divididos porque había disensión entre ellos. Veamos qué dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Amados hermanos y hermanas, esto nos da un ejemplo de que nosotros tenemos que ser unidos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar la unidad cada día para ver la gloria de nuestro Dios, para ver la manifestación y el poder de su Espíritu Santo. Estos hombres, ¿verdad?, metían disensión, metían división. Y ellos decían, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Ellos estaban juzgando el milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho en este ciego. Y solamente el Señor lo había hecho para que la gloria de Dios fuera manifestada. Dice que ¿qué propósito tenía la ceguera de este hombre? Vemos que la obra de Dios se manifestara. Jesús quería que la obra del Padre fuera manifestada a través de este milagro que Él hizo en la ceguera de este ciego. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, los fariseos procuraban demostrar que Jesús no procedía de Dios porque sanaba en sábado. Por eso en el versículo 16 los fariseos decían, ¿verdad?, que que ese hombre no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo. Amados hermanos, este es un tiempo donde nosotros solamente tenemos que pensar que trabajamos para el reino de nuestro Dios, que la recompensa viene del Padre, que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que buscar la unidad en el nombre de Cristo, amén. Tenemos que hacer la obra que nuestro Señor hizo, buscando el reino de Dios, estableciendo el reino de Dios en cada persona necesitada, no importando el día, no importando la hora, no importando tu cansancio, no importando el tiempo que tú quieras decidir para ti, porque primeramente tenemos que establecer el reino de Dios en esta tierra. Tenemos que establecer el reino de Dios en nuestra colonia, en nuestra congregación, en la familia, en la gente que nos rodea, en la gente que no conoce a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que establecer el reino de Dios. Este tiene que ser nuestro pensamiento, así como el Señor Jesús lo hizo para que la gloria del Padre fuera manifestada en este ciego. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Tenemos que salir a las calles y predicar la palabra de nuestro Dios a tiempo y fuera de tiempo para ganar almas para Cristo, para su reino. Sí, dejemos de ser fariseos. Dice que el ciego demostró que sí procedía de Dios y lo vemos en San Juan 9:33, dice la palabra de nuestro Dios así: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado,
y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Miren qué tremendo. Este ciego, por haber declarado, por haber testificado el poder de Dios, por haber aceptado al Señor Jesucristo, puedo imaginar, como su Salvador, como su sanador, estos hombres lo expulsan. Amén. Y dice que porque no procedía de Dios ese milagro que nuestro Señor Jesucristo había realizado en este ciego. Por lo tanto, ¿verdad? Los fariseos lo expulsan de donde él tenía que estar. Qué tremendo, amados hermanos, ¿sí? Qué tremendo. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales muy abiertos en este día. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 35, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? En el versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso final tuvo este ciego. Qué hermoso tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que yo te animo en el nombre de Cristo que en cualquier circunstancia que pasemos nosotros, cada día nos tenemos que levantar y enfrentar la situación como lo hizo este ciego. Amén. Este ciego donde el Señor hizo un milagro. Examinemos estos puntos. Este hombre fue testigo de Cristo ante sus vecinos y ante sus parientes. Qué importante es que nosotros en este tiempo testifiquemos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos por finalizar un año, amén. Mucha gente se está preocupando por la Navidad, se está preocupando por el año que va a finalizar, se están preocupando por tener una bonita cena, por tener un vestido nuevo, no lo sé. Pero lo que yo te quiero decir en este momento es que nosotros tenemos que testificar la gloria de nuestro Dios. Que todo lo que tú puedas hacer para reunir a tu familia, para reunir a tus amigos, hazlo con un propósito. Que la gloria de Dios se manifieste, que ahí tú puedas predicar la palabra de Dios, que ahí tú puedas ganar almas para Cristo, que ese sea el propósito de esa reunión, que nuestro Cristo sea el invitado principal a esa reunión, a esa fiesta, para darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Este hombre fue testigo de Cristo y lo testificó ante sus vecinos, ante sus parientes. Pagó un precio por seguir a Jesús. Fue expulsado por los fariseos. Amén. 2 veces se encontró con Cristo este hombre. La primera cuando recibió la vista y la segunda cuando abrió el corazón para recibir a Cristo como su Señor. Cuando en el versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y en el 38 él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Qué tremendo, amado hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque hay mucha gente que tal vez está ciega físicamente, pero espiritualmente tienen sus ojos abiertos a la voz del Espíritu Santo, a la voz de nuestro Señor. Y cuántas personas vemos que tienen sus ojos físicos, amén, pero están cegadas espiritualmente. Y hoy el Señor quiere abrir nuestros ojos aún más. Amén, para que podamos entender el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y asimismo, ¿verdad? A todas esas personas que están allá ciegas, que están muertas en sus delitos y pecados. Dios quiere levantar una generación llena de su poder y de su gloria en este tiempo. Porque quiero decirles que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. Ese es el mensaje en este tiempo. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que dejar de ser ciega. Amén. Y la iglesia tiene que testificar
como lo hizo este ciego. Gloria a su nombre. Este ciego, su estado natural era un mendigo y ciego. Amén. Pero su plena confianza en el Señor obedeció sin la resistencia al Señor. En el versículo 7 lo vemos, porque el Señor le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Qué maravilloso, porque este ciego pudo obedecer a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que la palabra Siloé significa enviado. Jesús lo envió a ese estanque y él en obediencia fue, se lavó y regresó viendo. Aquí hay un punto importante: Dios se agrada de la obediencia y en esa obediencia Él se manifiesta a nuestra vida. Así que no importa en la condición en la cual tú hoy estés, el Señor quiere que te levantes, el Señor quiere que camines, el Señor quiere que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese hombre tuvo una certeza en el Señor Jesucristo. Confesó, sí, en el versículo 25, él confiesa. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces él respondió y dijo: sí, es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él defiende a nuestro Señor Jesucristo. Le dice a los fariseos, en otras palabras: no me interesa lo que ustedes digan. Lo que yo he recibido de este hombre ha sido la sanidad, ha sido un milagro. Entonces este hombre reconocía el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Este hombre sufrió por amor a Jesús. Nosotros participamos de él y también del ciego de nacimiento, despreciado y excluido por dar testimonio. Amén. Así que tú no te sientas mal si en un momento dado eres despreciado, eres rechazado por haber conocido al Señor, por haber conocido su palabra. Te animo a que sigas adelante. Te animo a que cada día testifiques del poder de Dios y que toda ceguera espiritual se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de tiempo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que cada día Él quiere ofrecer lo mejor para nuestra vida. Así que como este hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos que participar del poder de Dios y de su gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Observemos ahora el crecimiento de la fe del ciego de nacimiento. Llamó al Señor un hombre en el versículo 11. Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Gloria al nombre de nuestro Dios. Este hombre, ¿verdad?, estaba reconociendo el poder de Cristo. Y dice que más tarde él reconoce quién era el Señor en el versículo 17. Dijo: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Estaba reconociendo que nuestro Señor Jesucristo era un profeta. Primero lo reconoce como un hombre, luego lo reconoce como un profeta y luego lo reconoce como un hombre sin pecado, porque era Dios mismo, era nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31-32 dice la palabra de nuestro Dios así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este hombre estaba reconociendo que Jesús era un hombre sin pecado, que Jesús era Dios mismo, amén, aunque no lo declaró abiertamente, pero él dijo en el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, amén, gloria a Dios. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que nos apartemos del pecado, que seamos temerosos de Él, porque Él oye la oración, amén, de los que
que no pecan, amados hermanos, de los que hacen la voluntad de nuestro Dios. Dios está atento a la oración de su pueblo, a la oración de aquellas personas que son temerosas. Amén. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos como este instrumento útil en sus manos para que Él manifieste su poder y su gloria. Amén. Vemos el libro de los Hechos, cómo los apóstoles, el Señor los usaba para que su gloria se manifestara en hacer milagros, en hacer sanidades, en que las almas fueran salvas y verdad, hubiera esa maravilla, ese poder de nuestro Dios en las vidas de los seres humanos. Dios quiere manifestar su gloria en este tiempo a través de su poder, a través de esos milagros. Entonces yo siempre me he hecho una pregunta y le digo, Padre, ¿por qué no se realizan esos milagros en este tiempo? Tú eres ese Cristo de ayer, de hoy y por todos los siglos, amados hermanos. Y ese avivamiento ya está. Simplemente nosotros nos tenemos que levantar en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que creerle a su palabra. Tenemos que creerle a su poder cada día. Tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe sea fortalecida, sea aumentada cada día y podamos ver la gloria de Dios como la pudo ver este ciego, que era un ciego de nacimiento. Amén. Y él había nacido ciego para que la gloria de Dios fuera manifestada en su vida. Gloria a Cristo, gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces yo los animo a que sigamos en esa luz que es Cristo, en esa luz que solamente Él puede alumbrar cada día nuestro camino, porque su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria al nombre de Cristo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y así le damos gloria a Cristo. Amén. Saludamos a nuestra hermana Silvia que nos está viendo, a mi amiga, verdad, la pastora Indira, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y los que se hayan conectado, gloria a Cristo. Amados hermanos, esta es la palabra que yo he podido traer en este tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, esperando que haya sido de bendición para su vida, recordando que el único grande se llama Jesucristo, amén, y que Él quiere manifestar su gloria cada día y a cada momento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre. Alabado sea Dios. Padre, te adoramos, Dios amado. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, Señor eterno. Te damos gloria, Señor amado, porque hoy, Señor mi Dios, nos has enseñado tu poder, Padre, a través de este hombre, Señor, que nació ciego, Padre Santo, Dios mío, que Él pasó un proceso, Señor eterno, pero Él pudo verte, Señor amado, porque ahí manifestaste tu gloria y tu poder, Señor eterno. Pero vemos un punto importante, Padre, este ciego, Señor, Padre, fue abierto sus ojos porque Él, Señor, obtuvo eso a través de la obediencia, Padre amado. Él te obedeció, Señor eterno. Él hizo, Señor, lo que tú le mandaste hacer, Padre de la gloria. Aunque luego, Señor, Él fue rechazado por los fariseos, Padre bendito. Pero Él pudo conocerte, Señor amado. Él pudo ver a ese Cristo que hizo ese milagro en su vida, Padre Santo, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que así como este ciego fue agradecido contigo, Padre de la gloria, y reconoció quién eras tú, Padre, y dice tu palabra que Él te adoró, Padre Santo, Dios mío. Así te ruego, Señor, que nos permitas adorarte, Padre de la gloria, pero esa adoración, Señor, que no tan solo sea a través de la alabanza, Padre celestial, sino sea con nuestra vida propia, Señor amado, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Dios mío, Señor eterno, dándote, Señor, a ti la gloria todos los días de nuestra vida, Señor amado, entregándote, Señor, nuestra vida, porque nuestra vida te pertenece, Padre, entregándote nuestro tiempo, Padre, entregándote, Señor, todo lo que poseemos, Padre de la gloria. De esa manera, Señor, también es una adoración para ti, Padre, no tan solo a través de la alabanza, Padre de la gloria. Señor, destapa nuestros ojos espirituales, Padre
Padre mío, y haznos visioneros, Señor, de esos proyectos que usted tiene, Padre de la gloria, para cada uno de sus siervos, para su iglesia, Señor eterno. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Asimismo, Señor, bendecimos este lugar, Padre. Bendecimos, Señor, mi Dios, Alfa y Omega, Padre. Y te rogamos, Señor, que envíes, Padre, mensajeros de tu palabra a este lugar, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, Padre amado. Bendito Dios, y que tu palabra siga corriendo, Padre mío, y llegando a muchas almas, Padre, para que sean salvas, Señor amado. Ese es el propósito, Señor, de que tu palabra corra, Señor amado. Que sean alcanzadas esas almas, Padre. Que sean restauradas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Desata esa bendición en este lugar, Padre. Desata esa restauración, Dios mío. Tu palabra dice, Padre, que aún en medio del sequedal, Señor, usted abre fuentes, Padre. Usted abre ríos, Señor amado. Creemos a tu palabra, Padre, y te doy gracias por este tiempo, Señor eterno. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Agradezco al Señor por este tiempo, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y así mandamos un saludo a nuestro hermano santo que está en los controles, gloria a Dios, a la pastora Patti, ¿verdad? Que gloria a Cristo, donde quiera que ella esté. Le mando un fuerte abrazo y a cada uno de los que nos están viendo, ¿verdad? A través de esta transmisión, amados hermanos. Y yo los animo a que cada día prediquemos la palabra de nuestro Dios, a tiempo y fuera de tiempo, para la gloria del Padre. Un saludo y un fuerte abrazo, y oremos unos por otros para seguir adelante estableciendo el reino de nuestro Dios. Bendiciones, gloria a Dios. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.